En marzo de 2003, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que tenía como objetivo derrocar al infame Saddam Hussein, generó una enorme inestabilidad en Medio Oriente. Los grupos yihadistas pudieron prosperar en el caos, y en 2004 Al-Qaeda se formó oficialmente. Sin embargo, una división en particular de Al-Qaeda pronto se convertiría en el nombre internacional más reconocido en el extremismo. Durante casi una década, el conflicto casi constante en las regiones de Irak y luego Siria permitió que esta brutal rama de yihadistas mantuviera una base de seguidores devotos y peligrosos. Para 2011, cuando comenzó la guerra civil siria, ese mismo sentido de inestabilidad permitió el establecimiento de una nueva reencarnación de Al-Qaeda, esta vez bajo el nombre de Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como ISIS. ISIS continuaría aterrorizando a gran parte del mundo durante su tiempo en el poder, cuyo punto máximo duró varios años tumultuosos. Miles de extremistas extranjeros viajarían a territorios controlados por ISIS para luchar junto a los yihadistas del Estado Islámico, mientras el grupo recaudaba millones y millones de dólares mediante la venta de petróleo y el pago de dinero por rescates, por las muchas personas que habían secuestrado. A mediados de la década de 2010, ISIS lanzó una serie de ataques terroristas nacionales e internacionales contra ciudadanos de Irak, Siria, Turquía, Afganistán, Bangladesh, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y más allá. Estos ataques atraerían un apoyo global a gran escala para los afectados, mientras el grupo continuaba secuestrando, ejecutando y brutalizando a los cautivos en Medio Oriente. En el video de hoy, examinaremos a fondo el auge de ISIS, profundizando en cómo se formó este grupo y quiénes estuvieron principalmente detrás de su expansión. Echaremos un vistazo a algunas de las mayores atrocidades y conflictos de ISIS antes de analizar su eventual caída del poder. ¿Qué fue lo que hizo que ISIS fuera tan notorio y temido en todo el Medio Oriente y más allá? ¿Cómo surgió el Estado Islámico y, en última instancia, qué lo llevó a caer de rodillas? Acompáñanos mientras lo descubrimos y exploramos. Por favor, ten en cuenta que este video contendrá discusiones sobre abusos a los derechos humanos, violencia y terrorismo. Se recomienda discreción al espectador. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El hombre al que se le atribuye comúnmente ser el fundador y primer líder oficial del Estado Islámico es Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi comenzó su vida adulta como maestro, habiendo obtenido un título en la Universidad Islámica de Bagdad a principios de los años 2000, pero al final estaba destinado a algo mucho más oscuro. Los informes difieren sobre exactamente cómo Baghdadi se radicalizó. Algunos afirman que comenzó a desarrollar una ideología extremista bajo el gobierno iraquí de Saddam Hussein, pero otros afirman que pudo haberse formado como extremista durante el tiempo que pasó con la hermandad musulmana cuando era joven. Pero quienes conocieron a al-Baghdadi durante su época de estudiante dicen que era callado, quizás incluso tímido y en su mayor parte pasaba desapercibido. A mediados de la década de 2000, al-Baghdadi comenzó a enamorarse de los escritos del erudito yihadista egipcio Said Qutb, quien también estaba asociado con la hermandad musulmana. Tras la invasión estadounidense de Irak, sus ideas lo llevaron a fundar Jamaat Jaish al-Sunnah wal Jama'a, o JASP, una organización militante que finalmente se alió con Al-Qaeda para luchar contra las tropas de Estados Unidos. Junto a Al-Qaeda, Baghdadi expandiría su influencia por todo Irak como un extremista islámico, y pronto se convirtió en una figura reconocida entre los movimientos yihadistas de Medio Oriente. La relación de al-Baghdadi con JASP y Al-Qaeda provocó que las fuerzas estadounidenses en Irak lo arrestaran. En 2004, fue detenido en el centro de detención Camp Bucca a finales de ese año, considerado solo como una amenaza de bajo nivel. Mientras estaba detenido,
reunió a varios aliados yihadistas que serían igual de fundamentales en la formación del Estado Islámico. Cuando al-Baghdadi fue liberado de la custodia, él y los miembros restantes de la JASK se unieron al Consejo de la Shura de los Mujahidines, una organización paraguas que vinculaba a los principales grupos extremistas de Medio Oriente. Las fuerzas de Al-Qaeda desempeñaron un papel importante dentro del Consejo, y pronto se formaría un protoestado islámico dentro de él. Esta primera versión de ISIS, que incluía a miembros de la JASK y Al-Qaeda, junto con aliados de varios otros grupos extremistas, se formó en 2006 y se conoció como el Estado Islámico de Irak, o ISI. Al-Baghdadi sería anunciado como líder del ISI en mayo de 2010, donde se volvería responsable de encabezar múltiples ataques terroristas dentro de Irak. Uno de esos ataques fue el atentado con bomba en agosto de 2011 en la mezquita al-Qura de Bagdad, que terminó con la vida de un destacado legislador musulmán sunita, Khalid al-Fadawi. Cuando el fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue asesinado por los Navy SEALs de Estados Unidos ese mismo año, al-Baghdadi juró venganza y procedió a realizar redadas, atentados y tiroteos en muchas ciudades y zonas rurales de todo Irak. Para finales de 2011, la sangre de cientos de vidas inocentes estaba en sus manos, y las cosas solo iban a empeorar. Al-Baghdadi anunció la formación oficial del Estado Islámico de Irak y el Levante en 2013, cuando los extremistas se trasladaron a Siria. ISIS ahora era una amenaza importante para la paz en Medio Oriente y más allá, y para junio de 2014, al-Baghdadi ya tenía como objetivo convertir su creciente organización terrorista en un califato mundial. Bajo el nombre de Califa Ibrahim, al-Baghdadi enfrentó una reacción significativa de funcionarios gubernamentales, teólogos musulmanes e incluso de otros grupos yihadistas. Históricamente, se exigía que un califa fuera el más piadoso, y al-Baghdadi fue criticado por no mantener las tradiciones y prácticas del Islam. Casi de inmediato, hizo un llamado para que se realizaran ataques violentos contra personas de otras naciones, y tomó prisioneros internacionales. Se informó que algunos de los prisioneros de ISIS fueron mantenidos por al-Baghdadi como esclavos personales, y él los abusó de manera prolífica durante su cautiverio. El Estado Islámico pronto fue catalogado como una organización terrorista global, y al-Baghdadi y quienes trabajaban bajo su mando fueron considerados hombres buscados. Saber cómo ISIS llegó al poder es una cosa, pero ¿qué pretendían lograr exactamente y cómo se volvieron tan prevalentes? Bueno, la ideología del Estado Islámico se puede rastrear hasta los escritos de Said Qutb, el erudito radical, que al-Baghdadi pasó tanto tiempo estudiando las ideas políticas de Qutb, que dependía en gran medida de la idea de takfir, la excomunión forzada del Islam de un musulmán por otro. Fueron llevadas al extremo por ISIS e intentaron someter sus tierras a las leyes de la Sharia del Islam. ISIS adoptó su propia variante de la bandera de batalla de Muhammad, el estandarte negro. Su versión, que tenía la intención de mostrar un mensaje religioso y político extremo, mostraba el sello de Muhammad dentro de un círculo blanco sobre el fondo negro tradicional. La frase "no hay más Dios que Alá" aparece ominosamente arriba. ISIS tenía como objetivo crear un califato totalitario global en todo el mundo, que sería gobernado por sus propias interpretaciones extremas de la ley Sharia. Ellos deseaban restaurar lo que consideraban la forma pura del Islam primitivo, y empezaron a pedir que los musulmanes de todo el mundo se unieran a su causa. Y de hecho, la idea de una yihad global sí tuvo el efecto de atraer a extremistas islámicos de todo el mundo. Una máquina de propaganda a gran escala, impulsada por las redes sociales,
tenía como objetivo buscar a individuos que pudieran sentirse marginados y derrotados, aquellos que sentían que la sociedad los había marginado, o aquellos que buscaban un sentido de propósito. Además de enfocarse en los más vulnerables en línea, ISIS también apuntaba a mezquitas y prisiones, donde podían reclutar personas cara a cara. Sin embargo, lo más inquietante es que el Estado Islámico también buscaba el apoyo de menores, adoctrinando a familias y escuelas dentro de su territorio que ya había sido reclamado por ISIS. Los niños que habían sido desplazados de sus hogares como resultado del conflicto en Medio Oriente eran extremadamente vulnerables a la propaganda de ISIS, y los terroristas eran implacables en su búsqueda de nuevos reclutas. En 2014, el Estado Islámico reclutó muchos nuevos miembros y alcanzó su tamaño máximo en 2015. Para ese momento, controlaban una enorme cantidad de territorio, casi 110.000 kilómetros cuadrados, y mantenían un férreo control sobre las principales ciudades, tanto en Irak como en Siria. Las estimaciones difieren sobre cuántos extremistas se unieron a ISIS en su apogeo. Las estimaciones más bajas son de 35.000 a 40.000, y las más altas llegan hasta 100.000 o 200.000. Se estima que 40.000 miembros adicionales de ISIS fueron reclutados a través de campañas de propaganda en el extranjero, quienes ya sea permanecieron en sus países de origen como reclutadores, o se trasladaron para unirse a la causa en Medio Oriente. Durante su dominio, el Estado Islámico cometió algunas de las atrocidades más aterradoras e injustas que haya visto el mundo moderno. Estas atrocidades se llevaron a cabo tanto dentro del territorio del Estado Islámico como en el extranjero, en forma de intentos de genocidio, secuestros, ejecuciones y ataques terroristas. Uno de los primeros movimientos de ISIS al tomar el poder fue intentar sistemáticamente eliminar de sus tierras a cualquier musulmán que no siguiera la rama sunita del Islam. La rama sunita del Islam se basa en la idea de que los califas deben ser elegidos, mientras que la rama minoritaria chiita cree que el liderazgo debe permanecer dentro de la línea sanguínea del profeta Mahoma. A los ojos del Estado Islámico, cualquiera que no fuera un musulmán sunita practicante merecía ser destruido. Entonces decidieron matar a quien no estuviera de acuerdo con ellos, incluyendo a los yazidíes, que eran un grupo etnorreligioso de habla kurda con base en Irak y Siria, junto con musulmanes chiitas, cristianos asirios, y cualquier musulmán sunita que protestara contra su ideología o autoridad. Los yazidíes enfrentaron una ola masiva de persecución a manos de ISIS. Los extremistas veían a los yazidíes como antimusulmanes e incluso adoradores del diablo por sus prácticas. Y, como tal, ISIS intentó eliminarlos por cualquier medio posible. Los yazidíes en los territorios controlados por ISIS fueron sistemáticamente reunidos y ejecutados. Principalmente, ISIS mataba a los hombres y a las mujeres mayores. De esta manera, las mujeres más jóvenes e incluso los niños eran habitualmente mantenidos con vida, donde serían tomados como esclavos por miembros prominentes del gobierno del Estado Islámico. El genocidio yazidí se llevó a cabo de manera persistente desde 2014 hasta 2017, en el cual se cree que entre 4.000 y 11.000 yazidíes perdieron la vida, de una población total de 500.000. Otros fueron tomados prisioneros, como cautivos o como esclavos de los terroristas, donde serían obligados a convertirse del yazidismo al Islam. Como probablemente puedas imaginar, cualquiera que fuera tomado cautivo como esclavo del Estado Islámico sufriría terriblemente. Muchas de las prisioneras eran mujeres jóvenes, algunas de apenas 9 años, frecuentemente traficadas para sufrir abuso a manos de estos terroristas. Cualquier mujer que resistía los avances del Estado Islámico era ejecutada con frecuencia, y la violencia se volvió una parte enorme de su vida cotidiana. Pero no solo los ciudadanos iraquíes y sirios sufrieron bajo la doctrina del ISIS
cuando el ejército de Estados Unidos intervino para realizar ataques aéreos en territorio controlado por el Estado Islámico. Hacia finales de 2014, el ISIS tomó como rehenes a soldados extranjeros, periodistas y trabajadores humanitarios. El Estado Islámico tomó a estos rehenes justificándolo como represalia por la intervención liderada por Estados Unidos en Irak. Esto ocurrió en agosto de 2014, pero la ejecución de los rehenes del ISIS comenzó en julio de 2014, cuando 75 soldados sirios fueron decapitados. Los videos de estos asesinatos se publicaron después en redes sociales. El primer periodista internacional asesinado por el Estado Islámico fue James Wright Foley, un periodista independiente estadounidense que había estado tomando fotos de la guerra civil siria en 2012. El asesino de Foley era un recluta británico del Estado Islámico, conocido en ese momento solo como Yihadista John. Era miembro de una célula de 4 personas, todos con acento inglés, a quienes sus rehenes apodaron los Beatles. Yihadista John eventualmente sería identificado como Mohamed Moassi, quien se convertiría en un prolífico verdugo del ISIS durante la existencia del grupo y aparecería frecuentemente en videos publicados en redes sociales. Usaba una máscara negra para ocultar su identidad mientras decapitaba a sus víctimas. Entre las víctimas de Moassi estaban el periodista estadounidense Stephen Sotloff, los trabajadores humanitarios británicos David Haynes y Alan Henning, el trabajador humanitario estadounidense Peter Kasich, y los periodistas freelance japoneses Haruna Yakawa y Kenji Goto. Moassi pronto se convirtió en el objetivo de una enorme cacería internacional y fue llevado ante la justicia en noviembre de 2015, cuando drones estadounidenses realizaron un ataque aéreo en su ubicación, matándolo en Raqqa, Siria. Mientras estos horrores ocurrían en Medio Oriente, ISIS llevó su terrorismo al extranjero, atacando a miembros del público de países extranjeros con atentados y asesinatos calculados. El primero de estos ataques terroristas internacionales ocurrió en mayo de 2014, cuando el islamista radicalizado Mehdi Namush disparó y mató a 3 personas e hirió a una más en el Museo Judío de Bruselas, Bélgica. Entre las pertenencias de Namush tras su arresto, se encontraba una grabación de audio de él mismo, asumiendo la responsabilidad del ataque, y una sábana blanca impresa con símbolos del Estado Islámico. Ataques posteriores continuarían infundiendo miedo y resistencia contra ISIS en todo el mundo. En junio de 2016, 49 personas fueron asesinadas sin piedad en el club nocturno Pulse, en Orlando, Florida, cuando el atacante Omar Mateen comenzó a tomar rehenes y a disparar contra la multitud. Aunque se desconoce si Mateen era miembro de ISIS, el grupo lo elogió como, cito, uno de los soldados del califato en América. Después de que ocurrió el ataque, Mateen fue abatido por la policía 3 horas después de que comenzara el tiroteo. En noviembre de 2015, una serie de ataques terroristas fueron perpetrados por ISIS y sus simpatizantes en París, Francia, lo que sacudió profundamente a la comunidad internacional. En conjunto, estos atentados y tiroteos causaron la muerte de 130 personas y dejaron heridas a otras 350. Sus objetivos incluyeron la sala de conciertos Bataclan y un partido internacional de fútbol. De manera similar, en mayo de 2017 ISIS se atribuyó el atentado con bomba en el Manchester Arena en el Reino Unido. Salman y Hashem Abedi atacaron un concierto de Ariana Grande que se llevaba a cabo en la arena utilizando una bomba casera con clavos. Esto mató a 22 personas y dejó a más de 1000 heridas. En Medio Oriente y África, los ataques fueron tanto frecuentes como persistentes. El infame ataque al Hotel Corintia en Trípoli, Libia, en enero de 2015, mató a 10 personas y ISIS se atribuyó la responsabilidad de estos asesinatos. Tan solo 2 meses después, 137 personas murieron en Yemen cuando ISIS bombardeó 2 mezquitas en Saná.
Yemen, mientras que en abril se publicaron videos de las decapitaciones de 30 cristianos etíopes. Arabia Saudita, Túnez, Egipto, Turquía, Líbano, Somalia, Nigeria y Níger sufrieron ataques similares. En África Occidental, Boko Haram se había expandido alarmantemente rápido como un grupo yihadista, aliado al Estado Islámico que cometía atrocidades similares. No se podía negar. Desde su creación, ISIS era un grupo que debía ser detenido. Permitir que esta amenaza siguiera creciendo sin intervención habría puesto en riesgo la paz y estabilidad mundial. Y así, en septiembre de 2014, comenzaron a formarse coaliciones internacionales contra el Estado Islámico. La más grande de estas fue la Operación Determinación Inherente, encabezada por el Ejército de los Estados Unidos, que trabajó junto a fuerzas del Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Canadá, Australia, Turquía e Italia. Para poner fin al reinado de terror de ISIS, Estados Unidos no fue la única nación en formar coaliciones contra el Estado Islámico. Sin embargo, pronto también se formó una operación liderada por Francia, que recibiría el apoyo de hasta 26 naciones adicionales, conocida como Operación Shamal. Francia estaría acompañada por países como China, Líbano, Noruega, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita. Para ayudar a enfrentar la creciente amenaza en Irak y Siria, se formaría en Arabia Saudita en 2015 una coalición separada conocida como la Alianza Militar Islámica. Estaría formada por hasta 34 estados musulmanes, muchos de ellos aterrorizados por ISIS meses antes. Entre estos miembros se encontraban Bahrein, Nigeria, Sudán, Pakistán, Jordania, Malasia y Libia. Sin embargo, empezaban a surgir señales de que, ya a finales de 2014, ISIS podría estar colapsando como resultado de sus propias acciones. Aunque capturaron territorio en Siria e Irak, tuvieron dificultades para expandirse fuera de esas regiones. Hacia finales de 2014, intentaron tomar el control de Kobane, una ciudad en la frontera siria con Turquía. El Estado Islámico había enviado a miles de insurgentes para tomar más territorio, pero se encontraron con ataques aéreos de Estados Unidos cuando llegaron. Ola tras ola de terroristas fueron eliminados. Más de 1.500 murieron solo en los ataques aéreos en Kobane. El fallido intento de los yihadistas por tomar tierras se volvió en otro fracaso al seguir enviando combatientes a la muerte. Entre principios de 2015 y mediados de 2016, ISIS comenzó a perder lentamente el territorio que tanto trabajo les costó ganar, ya que los ataques aéreos les impidieron expandirse a nuevas tierras. Mosul, una ciudad importante en Irak que ISIS había capturado al principio de su expansión territorial, ahora se convirtió en un rincón al que los extremistas fueron acorralados. En este punto, en su relato, los líderes de ISIS les decían a los posibles terroristas que no debían viajar al Medio Oriente para unirse al Estado Islámico. A los leales a ISIS se les pedía cometer atentados y tiroteos en sus países. Esto representó un cambio importante de actitud respecto al programa de reclutamiento desenfrenado, que había sido el punto focal de los planes del Estado Islámico en los meses y años anteriores. Y coincidió con más pérdidas territoriales importantes. Los yihadistas notaron que no podían mantener la tierra tomada fácilmente al inicio, y las coaliciones internacionales se acercaban cada vez más. Hacia finales de 2016, otro golpe fue asestado directamente en el corazón del Estado Islámico. Las fuerzas kurdas e iraquíes, que habían estado luchando por defender sus tierras contra el creciente terror, lograron recuperar el control de Mosul. Trabajando junto a las naciones involucradas en la Operación Determinación Inherente,
Esta fue la mayor operación militar desde la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, Desde 2015, la Operación Determinación Inherente había estado bombardeando objetivos importantes de ISIS alrededor de la ciudad, y las fuerzas iraquíes se habían estado acercando poco a poco. Pero ahora era el momento de recuperar la ciudad. Las fuerzas pro-gobierno iraquí entraron a la ciudad desde el norte, el sur y el este, tomando pueblos satélites en su camino y aplastando la feroz resistencia de los combatientes del Estado Islámico. Mientras más se adentraban en el centro de Mosul, más difícil era hacer retroceder a los terroristas que estaban dentro. Sin embargo, la batalla de Mosul fue costosa para la ciudad. Cientos de edificios fueron destruidos en los combates, dejando gran parte de la zona en ruinas. Para enero de 2017, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció que las zonas orientales de la ciudad estaban nuevamente bajo control del gobierno. Pero el lado oeste fue más difícil. Los edificios en el oeste de Mosul estaban muy juntos, lo que dificultaba el avance de las tropas. Creaban embudos donde terroristas suicidas y francotiradores atacaban fácilmente a soldados iraquíes. Finalmente, las fuerzas lograron recuperar la ciudad de Mosul del Estado Islámico, pero se causó una enorme cantidad de daños en el proceso. Destruyeron 5 puentes principales en el centro de Mosul para evitar que ISIS se reabasteciera, y la única otra ruta para vehículos hacia el centro de la ciudad fue destruida por un ataque aéreo de la coalición de Estados Unidos. A finales de 2016, lo que alguna vez fue la segunda ciudad más grande de Irak, ahora yacía en ruinas. Mosul fue considerada oficialmente liberada del Estado Islámico en julio de 2017. Luego, en las últimas etapas de 2017, otro lugar clave, Raqqa en Siria, fue recuperado del Estado Islámico. Al frente del ataque contra Raqqa estaban las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza de milicias árabes y kurdas que inicialmente entraron a la ciudad en un intento por recuperarla. En junio de 2017, Raqqa fue una de las primeras grandes ciudades reclamadas por los yihadistas en 2014. Desde entonces la usaban como centro principal para planear ataques y calcular próximos movimientos. Las fuerzas democráticas sirias lanzaron su ataque desde todos los frentes, rodeando la ciudad desde el principio e intentando avanzar lentamente hacia el centro. Enfrentaron resistencia de bombarderos, armados y francotiradores de ISIS al avanzar, resultando heridos muchos soldados y civiles en los primeros días de combates. Para finales de julio, las fuerzas democráticas habían capturado con éxito varios vecindarios al sur de la ciudad y se estaban acercando al centro, Estados Unidos. Los ataques aéreos ayudaron a limitar el éxito de los combatientes del ISIS dentro de la ciudad, pero también acabaron con la vida de civiles que huían. Como resultado, para septiembre de 2017, solo pequeños grupos de yihadistas permanecían en la ciudad, y las fuerzas democráticas sirias habían recuperado la mayor parte de Raqqa. La batalla terminó cuando los soldados atacaron el estadio de Raqqa, donde los últimos yihadistas estaban atrincherados. Para el 20 de octubre, las fuerzas democráticas habían declarado su victoria. Con los principales bastiones del Estado Islámico recuperados, ISIS tenía pocos lugares a donde ir. Su número disminuía gracias a los continuos ataques aéreos de las coaliciones internacionales y al trabajo de las operaciones terrestres lideradas por las fuerzas iraquíes y sirias. Los miembros de ISIS ahora comenzaron a reunir a sus familias y a trasladarse a las regiones orientales de Siria, específicamente a un pequeño pueblo llamado Baghouz. Para este momento, ISIS había perdido hasta el 95% de su territorio inicial y estaban acorralados en el rincón más pequeño. Baghouz ofrecía muy poco para que los terroristas continuaran sus campañas y ataques brutales. El tiempo se estaba acabando
y los soldados se acercaban cada vez más. Se cree que Baghouz albergó a varios miles de miembros de ISIS mientras huían de sus antiguos territorios. Ante la llegada de los terroristas, muchos ciudadanos de Baghouz huyeron a los campos de refugiados de las fuerzas democráticas sirias. Pero muchos que se quedaron perecerían en los próximos ataques y ofensivas. En febrero de 2019, las fuerzas de la coalición alcanzaron a los insurgentes restantes acorralados en Baghouz y se pusieron en marcha planes para erradicar la amenaza de ISIS de una vez por todas. La lucha comenzó con un intenso fuego de morteros de los equipos pertenecientes a las fuerzas democráticas, mientras que bombarderos y francotiradores estadounidenses buscaban destruir a cualquier terrorista apostado en las afueras del pueblo. Se capturaron más de 40 puntos clave en el pueblo que daban ventaja estratégica a la coalición. En los primeros días del asalto, varios contraataques de ISIS fueron repelidos con éxito. Para este momento, los militantes de ISIS en Baghouz empezaban a desesperarse. Algunos intentaron huir del pueblo disfrazados de mujeres, uniéndose a los miles de civiles que salían de los edificios y subían a los camiones rumbo a los campos de refugiados. Tormentas de polvo azotaron Baghouz tan fuerte como los ataques aéreos y disparos. Pero las fuerzas de la coalición aún lograron recuperar grandes extensiones de terreno dentro de los límites del pueblo. Mientras los soldados avanzaban, se informó que los insurgentes de ISIS fueron vistos usando civiles como escudos humanos para evitar que les dispararan. Pronto se informó que los líderes de ISIS habían autorizado la ejecución de varios de sus propios combatientes por intentar rendirse ante las fuerzas de la coalición. El centro del pueblo sería entonces irrumpido y capturado por las fuerzas democráticas el 13 de febrero. Para el día 16, Haya Furat, un comandante de las fuerzas democráticas sirias, declaró que el territorio total de ISIS ahora abarcaba solo 700 metros cuadrados. Habían sido expulsados del centro de la ciudad y habían intentado huir a una serie de pequeñas aldeas en las afueras de Baghouz. Ahora, las fuerzas democráticas emitieron un ultimátum a los militantes restantes. Podían rendirse ahora o prepararse para morir en batalla. La gran mayoría de los que quedaban vivos eligieron luchar. Pero había un problema. Varios cientos de civiles seguían atrapados junto a los combatientes, quienes corrían un grave riesgo de morir si los soldados entraban a luchar. A lo largo de una semana, muchos civiles lograron escapar lentamente de las aldeas, y varios grupos de combatientes de ISIS optaron por rendirse. La batalla continuó de manera esporádica durante los meses siguientes. Civiles y combatientes de ISIS seguían en aldeas cercanas a Baghouz, mientras las fuerzas democráticas sirias sitiaban la zona esperando su rendición. Muchos insurgentes restantes, vistos como los yihadistas más radicales de ISIS, cavaron túneles bajo asentamientos y se refugiaron en búnkeres improvisados. Sin embargo, en la superficie y en los asentamientos circundantes, muchos de los extremistas fueron capturados pronto por las fuerzas democráticas, según un portavoz de las fuerzas, Mustafa Bali. Más de 4.000 yihadistas se habían rendido o habían sido capturados desde que comenzó la lucha en Baghouz, dejando a los que quedaban atrás exhaustos, pero sin voluntad de rendirse. Para el 10 de marzo, las fuerzas democráticas declararon que ya no quedaban civiles en las aldeas ocupadas por ISIS, y el asalto se reanudó. Lo que siguió fue una lluvia de fuego de ametralladoras, ataques aéreos y morteros cayendo sobre la última posición de ISIS. Los terroristas respondieron con sus propios bombardeos, pero no lograron causar ningún daño grave, ni a las coaliciones ni a las fuerzas democráticas sirias. Se informa que otros 1.300 yihadistas se rindieron el 14 de marzo, y los soldados pudieron capturar su campamento para el día 19. El control total sobre la zona de Baghouz y la victoria sobre los insurgentes restantes se declaró el 23 de marzo de 2019.
Desde el colapso final del Estado Islámico en marzo de 2019, hasta 26.000 personas sospechosas de haber estado involucradas en la organización han sido detenidas en prisiones administradas por Siria y Estados Unidos. Aunque muchos de los detenidos son terroristas involucrados en las atrocidades de ISIS, varios bajo custodia están ahí ilegalmente. Grupos de derechos humanos y organizaciones benéficas han hecho campaña por la liberación de personas detenidas sin motivo ni evidencia, pero muchos siguen encarcelados. Las prisiones dentro de Siria que albergan a terroristas confirmados a menudo se convierten en focos para la propagación del pensamiento yihadista radical. Aunque el Estado Islámico fue completamente y eficientemente aplastado por las tropas de la coalición y las fuerzas gubernamentales en Medio Oriente, se cree que aún existen focos de la organización incluso hoy en día. En abril de 2025, el Instituto de Investigación para la Paz en Frankfurt, un grupo de analistas líderes en conflictos globales, estima que podría haber hasta 2.500 terroristas de ISIS que han evadido la captura. Aunque el ISIS hoy es solo una sombra de lo que fue, la amenaza de que el terrorismo regrese en el futuro debe ser monitoreada constantemente para evitar que algo así vuelva a suceder. En cuanto a Abu Bakr al-Baghdadi, el fundador del ISIS, se quitó la vida durante una operación militar liderada por Estados Unidos en el norte de Siria en octubre de 2019. Según los informes, al-Baghdadi detonó explosivos que llevaba en un chaleco mientras huía de las fuerzas estadounidenses hacia un túnel. La explosión supuestamente mató a 3 de los hijos de al-Baghdadi, y ningún miembro del personal militar estadounidense resultó herido. Ahora, sin un territorio ni un líder principal, ISIS puede que ya no tenga los medios para volver a su antiguo poder, y esperemos que así se mantenga. Durante su reinado de terror, ISIS fue responsable de miles y miles de muertes, pero la cooperación internacional y el deseo de erradicar el terrorismo para siempre finalmente prevalecieron. Al final, nuestros pensamientos están con todos aquellos afectados por los actos y atrocidades del Estado Islámico. Gracias por ver el video. Si te fue útil, deja un like o comentario. Todo nuestro contenido, desde la investigación y la redacción del guión hasta la edición y la narración, es completamente realizado por humanos, sin el uso de inteligencia artificial. Si quieres apoyar el canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del próximo video de Guerras del Mundo.